Bienvenidos a Cristianos al Rescate. Nosotros somos hijos por adopción. Ahorita me acaba de decir que no. Y ahorita me dice que somos hijos por adopción. A ver, lo que le dije, mira usted que quiere confundir. Usted me dijo que Dios había engendrado, no me venga con mentiras. Regresamos el video, lo regresamos, no se contradiga. Usted no viene aquí a hablar conmigo así que yo soy un tonto que me voy a dejar confundir. A ver, usted dijo, regrese en el video si estoy diciendo mentira. Usted dijo que Dios había engendrado. Yo le dije que no, que Dios creó. Entonces no me venga a caer a Entonces, mentiras. ¿quién es primero? ¿María o Jesús? Jesús. Entonces, y ya Dios ha comenzado a obrar y sigue obrando. Testimonios muchos de aquellos hermanos que han vuelto a la iglesia. Y están volviendo a la iglesia bastante. Aquellos que están reconociendo que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, y aquellos que están en busca de la verdad, aquellos que no siguen hombres, sino que siguen la verdad. Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Van buscando eso. Un saludo pues para todos, para los católicos que se están formando, para los hermanos separados que también están formándose, conociendo cada día más, no solo de su iglesia, sino también de la iglesia católica. De aquí para allá, como de costumbre, amor, cariño, son mis hermanos, nunca los voy a maldecir, nunca los voy a tratar mal, les voy a decir la verdad, eso sí, pero siempre con caridad. De allá para acá, echen veneno, maldigan, insulten, todo lo que ustedes quieran, tienen permiso. Solo que cuando se mueran, le entregarán cuentas a Dios. Porque dice Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante, se dijo: no matarás. Pero si tú insultas a un hermano o lo tratas mal, ya debe ir ante el tribunal de Dios. Al menos por curiosidad, léalo para que vea. Y para que se den cuenta que sí es verdad que un día le van a entregar cuentas a Dios. Bien, hoy vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y de responder. Así es que aquí hay un micrófono, ¿verdad? El que va a preguntar, allá está el micrófono. Que quiera hacer la pregunta puede acercarse. Levante la mano. ¿Ha venido algún hermano que no sea de la Iglesia Católica esta noche? Por favor, si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que pertenezca a otra iglesia y que haya venido a acompañarnos hoy, por favor levante la mano. Bien, todos entonces son católicos, pues bienvenidos a todos los católicos. Y si hay alguno que no es católico y está presente, también bienvenido. Siéntese como en su casa. Bueno, aquí está el micrófono. El que quiera preguntar, por favor, se puede acercar a hacer la primera pregunta. A ver quién quiere romper el hielo. Aquí una dama. Los que van a hacer preguntas pueden hacer la fila ya. Buenas noches. Ayer estuvimos hablando de los sacramentos. Uy, ¿usted trajo toda esa lista para hacer preguntas? No, hasta el final. Y me quedó algo una inquietud. Tengo un familiar. Sus dos niñas desafortunadamente mueren sin el bautismo. ¿Están qué? Mueren sin ser bautizadas. ¿Se murieron? Sí. ¿Qué pasa con esas almas de esas pequeñas? Ese sí es un gran lío. Que yo creo, a mi punto de vista, un poco entender que es responsabilidad de los padres, como dijo usted Papá ayer. y mamá tienen una responsabilidad, así que supongamos, imagínese usted que el niño le pegue fiebre. Imagínese que el niño le pegue fiebre. Y papá y mamá dicen: yo no lo llevo al doctor. Pero ¿por qué no? Si mire, le queda cerca y el niño está enfermo. No lo llevo al doctor. Y el niño se muere. ¿No cree que es responsabilidad de papá y mamá? Sí, sí creo. Así también pasa con el bautismo. El bautismo es un regalo de Dios, como lo vimos ayer. Papá y mamá tienen la responsabilidad. Eso que usted dice, ¿y qué pasa con el niño? Nosotros no sabemos qué pasa con el niño. Sabemos que Jesucristo dejó el bautismo
algo muy importante para nosotros y que nos mandó bautizarlo. Como no sabemos qué pasa con el niño, ¿usted alguna vez escuchó hablar del limbo? Sí, sí escuché. El limbo es que no sabemos para dónde agarrar. Nos quedamos en el limbo. No sabemos, no podemos decir va para tal lado. No, porque desconocemos, porque la Biblia no dice para dónde va. Desconocemos a dónde va. Pero sabemos que la responsabilidad más grande cae sobre papá y mamá y que ellos son culpables de ese pecado. Ahora, que el niño se condene porque no fue bautizado, la iglesia enseña que cuando Jesús estaba en la cruz le hirieron el costado, salió sangre y agua. Y esa agua para aquellas personas que simboliza el bautismo, para aquellas personas que nunca conocieron de Cristo o no tuvieron la oportunidad, como ese niño, de ser bautizado, pero que Dios también les ama. Pero papá y mamá tienen que pagar por esa desobediencia, y eso es un pecado, desobedecer a Dios. ¿Hay alguna forma en que nosotros, parientes muy cercanos de estas ánimas, podamos ayudarlos, aparte de pedir por ellos misericordia a Dios? Por los niños, ellos, vuelvo y les repito, ellos no cargan con mayor pecado. El pecado lo carga papá y mamá. Y con ellos sí tenemos que hacer. Con ellos hay que hablarles, hay que decirles que tienen que arrepentirse de eso, que tienen que comenzar a vivir la fe. Gracias. Abusando de usted, quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con los sacerdotes católicos que en un momento dado dicen hasta aquí y me voy a otra denominación, otra secta o religión, como le llaman? Eso está escrito en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Y tristemente esa palabra se cumple no solamente para los sacerdotes, sino para todos. Pero 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos muestra con claridad que sucede con el sacerdote, pero también con el laico que se sale de la iglesia para irse a otra iglesia. No solamente el sacerdote, cualquier cristiano. Y se va a otra iglesia que no es la que Cristo fundó. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. El Espíritu. ¿No está prendido? El Espíritu. Ajá. Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Ahí cayó el sacerdote. Renegó de la fe. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, no todos los sacerdotes, algunos renegarán de la fe, no todos los laicos, algunos renegarán de la fe, y usted los escucha por televisión y por internet diciendo, cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Renegando de la fe. Por su propia boca se está condenando. Algunos renegarán de la fe, sigue. Para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces dejan de servir al Señor, reniegan de la fe y se van tras otras doctrinas que para San Pablo, otra doctrina que no sea la que Cristo dejó dentro de la iglesia, San Pablo, ¿cómo la llama? Doctrinas diabólicas y engañosas. Solo la iglesia tiene la verdad. Así lo dice San Pablo a Timoteo. Observe que está diciéndole a Timoteo en el capítulo 4, pero ya lo dijo en el capítulo 3, 1 de Timoteo 3:15. 3:15, léelo. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es el pilar y la base de la verdad. Entonces dice Pablo que le dice a Timoteo que el que está en la iglesia del Dios vivo está en la verdad, porque ella es columna y base de la verdad. Pero el que se sale, porque vienen espíritus seductores, hombres mentirosos a engañarlo, reniegan de la fe y se van tras doctrinas diabólicas. En castellano,
Solo la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, te asegura que estás en la verdad, te ofrece la verdad. Salirse de ella es usted agarrar un camino diabólico. ¿Y qué tenemos que hacer ante eso que nos va a llegar? Ese sacerdote tuvo ese peligro, Gálatas 1:6 en adelante. Ese sacerdote tuvo ese peligro, cayó en esa tentación. Busque Gálatas 1:6 en adelante. Ese sacerdote cayó en esa tentación. Esos laicos cayeron en esa tentación. Pero ojo, esa tentación en la que ellos cayeron le va a llegar a usted un día de estos. Un día de estos van a tener esa tentación. Y Pablo viene a decirlo clarito. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llegue esa tentación? Pongan cuidado. No hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se posó Y se pasen. y se pasen a otro evangelio. Observe. Me sorprende que dejen la iglesia de Cristo para irse a otro evangelio. Se lo estoy diciendo en castellano de una vez. Siga. Pero no hay otro. Pero no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Pero me sorprende que un cura se vaya para allá. Me sorprende que un laico católico se vaya para allá. Pero no hay otro evangelio. Si no hay otro evangelio, ¿cómo se explican que existan los testigos de Jehová? ¿Cómo se explica que los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los mormones y todas esas sectas y todos se llaman cristianos evangélicos y todos traen la Biblia? Si no hay otro evangelio, entonces ¿qué es lo que pasa? Todos son cristianos evangélicos. ¿Qué pasa? Escuche lo que dice Pablo. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Tergiversar significa darle vueltas al evangelio de Cristo, confundir el evangelio de Cristo. Siga. y siembran confusión entre ustedes. Ese es el trabajo de las sectas. No es que haya otro evangelio, el evangelio es uno y ellos vienen con las mismas sagradas escrituras, pero le dan vuelta al evangelio con una función: sembrar confusión entre ustedes. Hago un paréntesis. Agarren los videos que yo tengo por internet, donde estoy debatiendo con los hermanos separados, donde estoy compartiendo con ellos. Analícenlo con lupa, detenidamente, y observen a ver si ellos buscan sinceramente la verdad o es que ellos lo que quieren es sembrar confusión. Ellos tratan de brincar de allí, brincar para acá. Sobre todo observen un video que es el debate con un testigo de Jehová, que al final él prefiere irse y no quiere hablar más conmigo. ¿Por qué? Porque la idea no es que la gente conozca la verdad. La idea es confundir, engañar a la gente. Y como yo no me dejo engañar, y como yo le demuestro, entonces se pone bravo. Ahorita vamos a sacar otro video allí de Los Ángeles. Lo vamos a montar pronto. Observen a otro hermano que viene a hablar conmigo, lanza preguntas, yo le respondo. Cuando yo le demuestro que lo que está diciendo es mentira, se va bravo, molesto, porque la idea es sembrar confusión y brincar de allí para acá, para acá, para que la gente no quede clara. Ellos no buscan la verdad, buscan es sembrar confusión. Y por eso ustedes verán que las sectas van casa por casa, entre comillas, evangelizando. Mentira, no están evangelizando. ¿Qué es lo que están haciendo? Sembrando confusión. Y llegan y le dicen a usted: mire, ustedes son unos idólatras porque ustedes tienen imágenes. No lo está evangelizando, le está sembrando confusión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen imágenes, las tocan, la besan y le prenden vela, y eso es adorar. Eso no es adorar. Ustedes adoran a Dios, no lo tocan, no lo besan, no le prenden vela, pero están sembrando confusión, están engañando a la gente. No andan evangelizando, no deben confesarse con un hombre, sembrando confusión.
sin fundamento bíblico. Llevan la Biblia para engañar a la gente. No hay otro evangelio. Otra vez, repítalo. Donde dice no hay otro evangelio. El versículo 8. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Siga. Pero Consejo. aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, como los hermanos separados, que dice que un ángel vino y le dijo: Petronilo, funda la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se pervirtió, la iglesia de Cristo se destruyó, viene un ángel del cielo. Aunque venga un ángel del cielo, o nosotros mismos siga a predicarle el evangelio, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en formas diversas o como lo hemos hecho nosotros. Otra vez, léalo bien. No importa que lo lea despacio, lo importante es que no se coma las palabras porque nos confunde. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en formas diversas a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él, aunque sea un sacerdote, pero viene a predicar el evangelio de otra manera, fuera con él. Aunque sea un ángel, fuera con él. Aunque sea un pastor evangélico, fuera con él. Siga. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Ustedes saben cuándo se repiten las cosas. ¿Cuándo le repite usted las cosas a su hijo? Cuando quiere que se le obedezca, cuando quiere que se hagan las cosas correctamente. ¿Y qué? Si no lo hace, bueno, se lo repetimos, sigan. Si alguien viniera con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, cuando llegue una persona a predicarle en la casa la palabra de Dios, lo primero que usted tiene que preguntarle, ¿de qué iglesia es? Si no es el evangelio de que ustedes recibieron, fuera con él. No es que yo recibo en la casa al que llegue, no, señor. Si alguien llega a usted y le trae otro evangelio que no es el que ustedes recibieron, entonces, ¿qué dice Pablo? No voy a recibir en la casa a cualquier persona, no voy a escuchar a cualquier persona, voy a escuchar a aquellas personas que me traen el evangelio tal como Cristo lo mandó, dentro de la iglesia de Cristo. Ah, no, pero es que trae la Biblia, ¿a mí qué me importa? El diablo también le predicó a Cristo con la Biblia, y esa fue la tentación. Una tentación llegó a predicarle con la Biblia a Cristo, Mateo 4:4 en adelante. Y cuando viene a predicarle a Cristo con la Biblia, Cristo no se dejó. Y la Biblia nos estaba mostrando que si el mismo Cristo fue tentado por el diablo con las Sagradas Escrituras, ahora los católicos vamos a ser tentados por los protestantes con las Sagradas Escrituras. Lo mismo que le pasó a Cristo. Siga. Repítale y sigue. Se lo dijimos antes y ahora se lo repetimos. Sí, niña. Se lo dijimos antes y ahora se lo repetimos. Usted tranquila que yo lo voy a hacer repetir 1000 veces y no se preocupe por eso. No hay problema, entonces para la gloria de Dios. Muy bien. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito seas. Ay. Se pasó. No es que se pasó, es que cambiar el evangelio de Cristo acarrea maldición. No crean ustedes que la persona que se sale de la iglesia y se mete a evangélico acarrea bendición. No, señor. Según la Biblia, acarrea maldición. Sea maldito. Y eso no lo escribí yo.
Que si yo lo dijera con palabras mías de yo, los hermanos separados tendrían razón para insultarme y maldecirme. Pero si lo estoy diciendo con las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Sea maldito. Ahora bien, esa palabra, sea maldito todo aquel que venga a predicarme otro evangelio, en labios de San Pablo, escrito en las Sagradas Escrituras, hay que darle importancia. Hay que tomárselo en serio. No es un juego. Yo no quisiera estar en los zapatos de los protestantes el día en que me muera. Sea maldito todo aquel que venga a predicar el evangelio de otra manera. Y a ver, ¿y qué significa de otra manera? Observe. Porque los hermanos separados pueden decir, pues los malditos son ustedes los católicos cuando viene a predicarnos a nosotros los evangélicos. A ver, vámonos con calma, con serenidad. Aquí está hablando de que hay un evangelio que Cristo dejó a los apóstoles y que se ha predicado por todos lados, pero luego viene otra persona y viene y predica otra cosa que no es. Si los protestantes tienen 2000 años y tienen constancia, no puede decir cómo se llamaba su pastor en el año 100, en el año 150, en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1000. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hicieron? Entonces hay constancia que ellos vienen desde Jesucristo. Pero para la muestra un botón. Observen, pregúntense, todas las sectas que hay en Estados Unidos, ¿cuántos años tienen? Hace 100 años, hace 50 años, hace 20 años, hace 2 días. Hoy día cualquiera se pone bravo, funda otra iglesia y esa es la iglesia de Jesucristo. ¿La iglesia de Jesucristo? A ver, yo invitaría a los hermanos separados a que se tomaran en serio esto. Averigüen las primeras comunidades cristianas. Ojo, y la primera comunidad cristiana no es solamente en el año 100. Porque usted me puede decir, ¿pero es que la primera comunidad cristiana está solamente en las Sagradas Escrituras? No, porque la primera comunidad cristiana en las Sagradas Escrituras, observen, es desde que Cristo vino hasta el año 100, que se cerró con San Juan, que termina de escribir hacia el año 100 por allí, se terminan las Escrituras de escribir el Nuevo Testamento, se cierra allí. Ajá. O sea que en el año 200 no hubo cristianos, en el año 300 no hubo cristianos, en el año 400 no hubo cristianos. Y esos cristianos no escribieron nada, no predicaron nada, no evangelizaron, no conquistaron a nadie. No se siguió extendiendo el evangelio por todas partes, aquello que Jesús dijo, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuáles fueron los cristianos en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 400, en el año 500, que iban predicando la palabra de Dios por todos lados, incluso hasta conquistar a emperadores? Uno de los emperadores que los hermanos separados dicen que fundó la Iglesia Católica, que es Constantino. Búsquenlo ustedes, busquen la historia. Un emperador pagano atacaba a la Iglesia Católica, atacaba a los cristianos. Un día, ese emperador en el año 313, ese emperador, él comienza a atacar a los cristianos, matar cristianos, porque se iban extendiendo, iban predicando el evangelio. Él se convierte su madre quiere que se convierta, no quiere convertirse, va a una batalla, cuando se ve perdido, invoca al Dios de los cristianos, pide una señal, hay una señal en el cielo, como un trueno, un relámpago, una cruz, ve y dice, esta es la señal de los cristianos, si llego a ganar, me convierto. Ganó, se convirtió. ¿Qué hace Constantino? Viene Constantino y dice, oye, me gané gracias al Dios de los cristianos. Va y busca la única iglesia que existía, la Iglesia Católica, que ya San Ignacio de Antioquía en el año 107 la había llamado Iglesia Católica, y ya estamos en el año 300 y tanto, y desde el año 107 ya se le llamaba Iglesia Católica.
Y entonces viene Constantino y dice, yo me quiero convertir. ¿A qué se quiere convertir? Al cristianismo. ¿Por qué no se metió testigo de Jehová? Porque no existían. ¿Por qué Constantino no se convirtió a evangélico? Porque no existían. ¿Por qué no se metió a adventista? A pentecostal. ¿Por qué no se metió a mormón? ¿Por qué Constantino se metió a católico? Porque era la única iglesia que existía. Y eran los católicos los que venían desde los cristianos predicando el evangelio a toda criatura, incluso al emperador. Entonces Constantino se convierte y le pregunta, ustedes católicos, ¿en qué creen? Yo me quiero convertir. Le dicen los cristianos, nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Dice Constantino, yo también quiero creer. Nosotros creemos en el bautismo, tiene que bautizarse. Dice Constantino, yo quiero bautizarme. Nosotros creemos en la Eucaristía. Dice Constantino, yo quiero convertirme, quiero recibir la Eucaristía. Nosotros creemos en la confesión, yo quiero recibir la confesión. Nosotros creemos que el día del Señor es el día domingo. Dice Constantino, yo quiero guardar el día domingo. Nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, que San Ignacio de Antioquía la llamó católica en el año 107. Y dijo Constantino, yo quiero estar en esa iglesia. Ahora Constantino se convierte y dice, todos los súbditos míos deben convertirse como yo me convertí. La ignorancia es atrevida. Los protestantes, como no saben esto, dice, Constantino fundó la iglesia católica. Ignorante, ¿quién conquistó a Constantino? ¿Quién lo convirtió a cristiano? ¿Acaso ustedes? Y viene Constantino y se convierte, y todos se convierten a la iglesia católica. Y algunos dicen, está bien, pero entonces Constantino, como dijo que todos tenían que hacerse católicos, prostituyó la iglesia, porque ahí entraron la gente que quería convertirse y los que no querían porque entraron obligados. Y entonces la iglesia de Cristo se destruyó. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. No dijo, cuando venga Constantino la va a destruir. En Mateo 28, 19 al 20 dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, hasta que Constantino la destruya. No, hasta el fin del mundo. Entonces viene Constantino, se convierte en la iglesia católica, todos, ya comienza a ser la religión oficial, ya el emperador se convierte en la religión oficial, y después que Constantino se convierte, en el año 327 se hace el primer templo cristiano, después de que ya sale la persecución. Esos 300 años era de persecución. Vivían los cristianos católicos en cuevas. ¿Y cómo sabemos que eran católicos? Porque allí celebraban la Eucaristía y los perseguían porque decían que eran caníbales, porque comían el cuerpo de un tal Jesús. Se bebían su sangre y los perseguían y los mataban por eso. Entonces, el que no ha leído la historia, entonces dice, no, Constantino, está bien, la iglesia católica era la de Cristo, pero Constantino la prostituyó, Constantino la hizo pagana, la hizo mundana y se acabó la iglesia. A ver, si eso es verdad que Constantino la acabó en el año 313, hasta ahí llegó la iglesia católica y por eso ustedes van a fundar una nueva iglesia, observe que esa iglesia entonces que prostituyó Constantino en el año 313, esa misma iglesia en el año 382 hizo la Biblia. Si esa iglesia ya estaba prostituida, voten la Biblia, porque la prostituyó, esa iglesia la prostituyó Constantino en el año 313. Y en el año 382 esa iglesia que Constantino prostituyó hizo la Biblia. Entonces díganme por qué ustedes protestantes tienen la Biblia, si la hizo la iglesia prostituida por Constantino. Bótenla y hagan una nueva. Usen este pote, búsquenlo
Es que eso no puede, es que eso no está en la Biblia. Y yo creo lo que está en la Biblia. En la Biblia está la historia de los primeros cristianos, solo 100 años. Los 100 años. Luego, de ahí en adelante, estamos en el 2000 y algo. 1900 años no están en la Biblia. 1900 años de la vida de los cristianos no están en la Biblia. ¿Y cómo se le ocurre a usted decir que esos 1900 años de la vida cristiana no se vaya a tomar en cuenta sino solamente los 100 años? ¿Por qué dice que no se tomen en cuenta los 1900 años sino solamente los 100 años? Para ellos inventar otro evangelio, para ellos inventar otra doctrina, otra enseñanza, otras iglesias. Pero el cristiano sabe que no se debe tomar solamente la historia de los primeros cristianos del año 100. Tomen los del año 200, de los que vienen después de los apóstoles, del año 300, del año 400, 500. Y en toda esa historia, usted y yo nos vamos a encontrar con un San Ignacio de Antioquía, católico, obispo de Antioquía. Nos vamos a encontrar con San Hipólito. Nos vamos a encontrar con San Clemente. Nos vamos a encontrar, póngale más adelante, con San Francisco, con San Agustín. Nos vamos a encontrar con Santo Tomás. Nos vamos a encontrar últimamente con Madre Teresa de Calcuta. Nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que han vivido el cristianismo de una manera ejemplar, que ningún protestante le ha llegado ni por los pies. Entonces, ¿por qué esa historia no? Es ridículo pensar que vamos a tomar solamente la historia de los cristianos solamente de 100 años y 1900 años lo tiramos a la basura. Para ellos llegar a decir, nosotros somos los cristianos que pegamos un salto, desde el año 100 pegamos un salto al año 2000. Vaya a engañar a los tontos. Así no es. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí le está hablando los protestantes? Que son los que vienen a enseñarnos otro evangelio, porque ellos no existían en todo ese tiempo, 1900 años. En esa época, póngale usted, hasta el año que llegó Martín Lutero, 1500. 1500 años. No existían. Entonces, el que venga a predicar otro evangelio, solo el evangelio de la Iglesia Católica que Cristo dejó allí, es el que se ha predicado los 1500 años hasta que llegó Martín Lutero. De ahí en adelante ya vienen los protestantes. Solamente tienen 500 años los protestantes. Por eso nosotros decimos que aquello que dice el que traiga otro evangelio sea maldito, no se lo está diciendo a los católicos, porque los católicos lo traen desde Cristo, 2000 años. Tenemos toda la historia. Se lo está diciendo a los protestantes, que hasta ahora tienen 50 años, 100 años, 200, y los más viejos, los de Lutero, 500. Y escuche lo que dice cuando de repente usted tiene un familiar que es evangélico, y ese es el que llega a predicarle a usted. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aquí dice que llega a predicarle el evangelio de otra manera, sea maldito, fuera con él. Y si es mi mamá, si es mi novia, si es mi esposa, si es mi esposo, siga leyendo, siga. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Con Usted que me hace esa pregunta. Y si es mi mamá, y si es mi hermano, si es mi novia, si es mi esposa, si es mi esposo. Escuche, otra vez. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Usted tiene que estar claro. ¿A quién quiere usted agradar? ¿A Dios? ¿O a su esposa? ¿O a su esposo? ¿O a su mamá que se metió evangélica? ¿O a su tía? ¿A quién? Siga. Escuche lo que viene. ¿Acaso tendremos que agradar a los hombres? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Ay, para que mi mamá no se ponga brava, yo la tengo que escuchar.
Porque mi esposo no se ponga bravo, lo tengo que escuchar. Para no perder a mi novia porque esa es la reina de mi vida. O no perder a mi novio porque ese es el príncipe azul, yo lo tengo que escuchar. ¿A quién quieres agradar? Y escuche cómo termina Pablo. Si tratara de agradar a los hombres, Si usted lo hace por agradar a esa persona, ya no sería siervo de Cristo. ya no eres siervo de Jesucristo. Ya se metió a protestante. Ya no eres siervo de Jesucristo. O conmigo o contra mí. O frío o caliente. Los tibios los vomito de mi boca. A ver, ¿le respondí a la pregunta o no? ¿Sí? Ah, bueno. Otra persona que quiera preguntar. Buenas noches, Padre. Es un placer tenerle aquí. Yo lo sigo desde hace 2 años y me encantan sus predicas. Padre, 2 preguntas. La primera, ¿nos puede explicar, por favor, qué significa ecumenismo? Lamentablemente, la mayoría de católicos nos confundimos. Incluso dicen que ecumenismo es traer predicadores protestantes, cantar todas las alabanzas protestantes, que ese es ecumenismo. La segunda, ya contestó un poquito. Ya una. Ya. A lo que termine Okay. una, me hace la otra. Ok, perfecto. A ver, yo no voy a inventar nada del ecumenismo. Está escrito en un documento de la Iglesia Católica, nuestra madre, que se llama Concilio Vaticano II. Se llama Unitatis Redintegratio. En ese documento Unitatis Redintegratio está escrito lo que es el ecumenismo. Ahí no tenemos que inventar nada, ya está escrito. Lo escrito está. Ahí no dice que el ecumenismo sea que usted tiene que escuchar a todos los protestantes que lleguen, que tienen que cantar sus canciones, que tienen que irse al culto con ellos, un día al culto y otro día a la misa, que usted tiene que recibirlos en la casa y escuchar todo lo que ellos digan. Ahí tampoco dice que eso es lo mismo. No, lo reto, católico o protestante que me escucha, lo reto, a cualquiera. Vaya al Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, lo puede leer todo. Leas el número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. No se lea solamente el 1. Si se lee solamente el 1, va a quedar un poquito confundido, porque no está muy claro en el 1. Pero si sigue leyendo, te vas a dar cuenta de lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Dónde está la confusión? Porque ahí dice que tenemos que evitar todo insulto, grosería hacia los hermanos. El que es ecuménico no debe insultar a los hermanos. Por eso ustedes verán que yo jamás insulto a mis hermanos separados. Jamás. Ustedes pueden leer los comentarios y verán que de allá para acá me maldicen y me dicen tantas cosas, pero de aquí para allá ustedes no van a encontrar un comentario mío de yo, que usted le responda a ellos con grosería. Y invito a los católicos que tampoco lo hagan, porque ustedes se rebajarían igual que ellos, y eso no tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer el ecumenismo como dice la Iglesia, sin grosería, sin insulto. Pero dice la Santa Madre Iglesia que tenemos que hablarle con la verdad, con claridad. Dice, exponer. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es que el católico se prepare. Por eso hace hincapié, y lo invito a que lo lea y tomen nota. Dice, debe ser, el ecumenismo lo debe llevar, expertos y peritos, 2 palabras que parecen sinónimas, pero que la utiliza el Vaticano. Expertos y peritos en la doctrina de la Iglesia.
Y entonces se ponen en público con las Sagradas Escrituras, que es la que nos aclara las cosas, y cada uno expone su doctrina. El católico, no cualquier católico, no es que yo voy a hablar con un protestante sin prepararme, no, dice, ojo, subráyenlo, experto, perito. Si usted no es un experto, un perito, mejor cállate el pico, vete. Pero si eres un experto, un perito, conoce la materia, conoce la doctrina, vaya, dice el Vaticano, en público, no dice en privado, dice en público, expóngase tanto la doctrina de ellos, es decir, que ese pastor de esa iglesia viene y expone su doctrina. Y el experto y perito en la Iglesia Católica expone la doctrina de la Iglesia Católica, basada en las Sagradas Escrituras, y que la gente pueda descubrir la verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. Ese es el primer punto. Dígame si eso no es lo que hago yo con los hermanos separados. Eso se llama ecumenismo. Lo dice la Santa Madre Iglesia Católica. Si usted dice que el ecumenismo es otra cosa, no sé dónde lo leyó. Eso se llama falso ecumenismo. Que yo vaya a la secta, que yo escuche a los protestantes, que yo cante su música. Eso no es ecumenismo. Eso se llama falso ecumenismo. Y la gente escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Como por enésima vez les digo, vayan al Concilio Vaticano II, un documento base de la Iglesia, donde está la normativa de la Iglesia, y lean lo que es ecumenismo. Si el cura les está diciendo mentira, usted no lo va a encontrar ahí. Pero si lo encuentra ahí, entonces va a decir, ay, yo no sabía esto. Y ahora cualquier persona habla del ecumenismo y no sabe ni lo que dice. Y termina diciendo el Vaticano II, ¿sabe qué? Después que cada uno, experto, perito en la materia, exponga con las Sagradas Escrituras en público para que todos descubran, entonces podrá descubrirse la verdad y podrá llegarse al ecumenismo, que no es otra cosa, así lo dice el Vaticano II, que no es otra cosa, sino que lleguemos todos a estar en la, así, una y única iglesia que Jesucristo fundó, que creemos que es la Iglesia Católica, y celebrar unidos la única Eucaristía que Cristo dejó como sacramento de unidad y salvación para la humanidad. Ese es el ecumenismo. Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Pero caemos a mentira. A mí me duele. Yo tuve la experiencia. Yo fui en Venezuela, el primer encuentro ecuménico que hubo en Venezuela, yo estaba en la diócesis de Barinas y me mandaron a mí como representante. Y yo fui porque yo quería saber qué era eso, qué iban a decir del ecumenismo y cómo era la cosa del ecumenismo, porque se escuchaba mucho. Y por eso me tocó que leerme el Vaticano II, para saber qué era el ecumenismo. Y me fui. Estaban anglicanos, estaban luteranos, estaban evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, de todas las sectas, junto con la Iglesia Católica, sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica y de los otros grupos. Cada uno exponía qué era ecumenismo. ¿Saben cuál era el concepto de ecumenismo que tenían los evangélicos? Llegaron y se pararon y dijeron, ecumenismo es que los curas le digan a los católicos que nos abran las puertas a nosotros los evangélicos en su casa y nos escuchen. Que los curas le digan a los católicos que eso es lo mismo, ir a misa o ir al culto. Entonces que ellos puedan ir una vez al culto y otra vez a la misa. Que los curas le digan a los católicos que escuchen todas nuestras canciones y que cuando haya un evangélico dando un concierto, vayan al concierto. Que les dé permiso de que vayan a todas las actividades de la iglesia protestante. Eso es ecumenismo.
Se paró un sacerdote de la Iglesia Católica que no sabía ni dónde estaba parado. Y dijo, sí, el ecumenismo es no pelear con nadie. No pelear con nadie. El ecumenismo es que cada quien tiene se respeta ya y listo. Y bueno, ¿por qué no? Sí, tenemos que cantar las canciones de ellos, ir al culto de ellos, eso no hay ningún problema. Se paró un anglicano y dijo exactamente lo del Vaticano II. No sé si él se lo leyó o no se lo leyó, pero lo dijo. No tan exacto, pero sí parecido. Dijo, ecumenismo es que cada dirigente de cada iglesia, cada líder, cada pastor se ponga al frente con la Biblia, exponga su doctrina, por qué de las cosas, los otros escuchamos, después que éste exponga, va el otro y expone su doctrina con las Sagradas Escrituras, los demás escuchan, y con las Sagradas Escrituras, que es la lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero, descubriremos todos cuál es la verdad y transitaremos por ese camino, por esa verdad que nos dará la vida. Y cuando el anglicano dijo eso, se paró otro de otra secta y dijo, no estoy de acuerdo, eso no es ecumenismo, eso es faltar al ecumenismo. Así es que nosotros los evangélicos no estamos de acuerdo con eso y esto se acabó. No podemos seguir dialogando porque no tienen claro lo que es ecumenismo. Y se acabó la charla del ecumenismo. Porque para ellos ecumenismo es que el católico sea un borrego. Todo lo que diga el protestante, eso es. Sin someterlo a juicio. Y así estamos en la iglesia. Por eso los protestantes nos están robando tanta gente. Alguno puede decir, pero el Papa habla del ecumenismo. Sí. ¿El ecumenismo es bueno? Sí, el verdadero ecumenismo es bueno. Pero el Papa, ¿cómo se le ocurre que el Papa se ha reunido con los líderes? Bueno, ¿no dicen que el ecumenismo es que los líderes se reúnan y se pongan de acuerdo? ¿Qué más líder quiere que el Papa? Pues él es el que puede hacerlo. Los obispos y los curas tenemos que seguir el ejemplo del Papa. Que el Papa se reúna con los líderes de las iglesias para compartir, para conversar, para limar asperezas, eso es ecumenismo. Un experto y otro experto. ¿Qué es lo que no es ecumenismo? Que usted, que no sabe nada de Biblia, se vaya a hablar con un pastor que dice saber mucho de Biblia y entonces venga y lo confunde y se lo lleve para su iglesia. Eso no es ecumenismo, es ser tonto. No confunda una cosa con la otra. Ajá. La otra pregunta. Es parecido un poquito. De la mayoría de los que se van de la iglesia católica, porque dicen que en la iglesia hay mucho hipócrita y los sacerdotes unos pecadores, y se van supuestamente al otro rebaño del que habla la palabra de Dios, que Jesús tenía otro rebaño. Sí. Es que esos hermanos que se van de la iglesia católica con esa mentira que en la iglesia católica hay pecadores y allá no, se estrellan duramente. Porque donde haya hombres, habrá pecado. No hay una congregación, no hay una iglesia que no tenga pecado. No lo hay. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado. Y estamos privados de la gracia de Dios, todos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Es una mentira. Pero hay personas que dicen esa mentira. Léalo, al menos lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, para que ustedes escuchen, de la Biblia. Para que se den cuenta que cuando un protestante dice, me voy de la iglesia porque en la iglesia católica hay puros pecadores, escuchen lo que sale al paso San Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado,
me voy para una secta protestante porque en la iglesia católica hay pecado y yo no tengo pecado y me voy para una iglesia que no tenga pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿en qué nos convertimos? Vamos a ver, dale. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos convertimos en mentirosos. Nos estamos engañando nosotros mismos. En castellano, los hermanos separados están engañados. Aquellos hermanos separados que dicen, yo no tengo pecado. O aquellos hermanos separados que dicen, yo me salí de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay pecado. Y me voy para una secta porque ahí no hay pecado. Se engaña a sí mismo. Otra vez, repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y pongan y subrayen lo que viene, dale. Y la verdad no está en nosotros. Ahí, repítalo de nuevo. Y la verdad no está en nosotros. Por tercera vez. Y la verdad no está en nosotros. El que diga que se sale de la iglesia católica porque aquí hay pecado y se va para otra iglesia donde no haya pecado, la verdad no está en él. Se ha engañado, lo engañaron y se ha engañado. La verdad no está en él. Llámese como se llame. Es una mentira, es una falsedad. ¿Y cuántos católicos se han salido diciendo, es que en la iglesia católica hay pecado? Hermanos queridos, analicemos. Cuando Cristo funda en la iglesia, 12 hombres, 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles, un Judas lo traicionó, lo vendió, un Pedro lo negó, los otros apóstoles lo dejaron solo cuando estaba en la cruz. ¿Cuántas cosas sucedieron? Sin embargo, Cristo no destruyó la iglesia. Hubo un escándalo más grande que los de ahorita. Un sacerdote vendió al maestro por dinero. Y no conforme con eso, fue y se ahorcó. Imagínense que llegue usted a su parroquia y encuentre al cura ahorcado. ¡Qué escándalo! Es un escándalo. Y no por eso Cristo destruyó la iglesia. ¿No? Si usted lee en 1 Corintios 5, la lista de pecados que hay ahí en Corintios, cristianos, pero con pecado. Si usted lee en Gálatas capítulo 5, les pasa lo mismo. Si usted lee Colosenses capítulo 3, lista de pecados. Si usted lee en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, otra lista de pecados. Si usted lee, por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, otra lista de pecados. ¿Cómo me va a decir que no había pecado en la iglesia? Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿y quiere que arranquemos la cizaña los pecadores? Dijo, no, déjenlo que crezcan juntos. El día del juicio se arrancará el trigo para el granero y la cizaña para el fuego. Será quemada. El mismo Jesucristo lo dijo. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Nosotros los católicos no rehusamos. Somos sinceros. No tapamos que somos pecadores. Porque en el San Lucas capítulo 15, versículo 7 en adelante, nos viene a decir algo muy importante que ustedes deben saber. Ustedes lo van a escuchar con aquellos que dicen que se salieron de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay pecado. Y se van a una secta porque allá no hay pecado. Por eso no se confiesan, porque no tienen pecado. A ver lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 7, San Lucas. Y entonces ustedes van a descubrir que sí, en la iglesia hay pecado. Hubo, hay y habrá. O dígame si en la secta protestante no hay pecado. A mí me da risa porque en la secta protestante, cuando descubren que hay algún pecador, dice, esa es una oveja descarriada. En nosotros no hay pecado. Este pecó porque es una oveja descarriada.
Escuche lo que dice San Lucas capítulo 15, versículo 7 en adelante. 7, que está después del 6 y antes del 8. Yo les declaro que de igual modo, oigan, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. Otra vez, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. Otra vez. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. Repítalo otra vez de nuevo. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. Por un solo católico pecador, porque los pecadores somos los católicos, los protestantes no. Habrá más alegría en el cielo por un católico que ¿qué? Que vuelve a Dios. Que vuelve a Dios, que se arrepiente. Que escuche. Que por 99 que por 99 protestantes que no tienen necesidad de convertirse. Porque no tienen pecado. Les aseguro, dijo Jesús, habrá más alegría en el cielo por un católico pecador que se arrepiente que por 99 protestantes que como no tienen pecado, no tienen necesidad de arrepentirse. Jesucristo, mi Salvador, vino por los católicos pecadores. Si ustedes observan allá el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, el versículo 10 en adelante, desde el 10 en adelante, ustedes verán algo que los protestantes exactamente hacen. Y ustedes verán qué dice Jesús sobre eso. Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante. Luego Jesús estuvo en una comida en casa de Mateo. Jesús estuvo en una comida en casa de Mateo. Paren la oreja. Se presentaron buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora. A ver, Jesús estaba comiendo en una mesa. Vayan usando este pote, la imaginación. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. Se acercaron un gran número de publicanos y otra clase de pecadores. Todos eran católicos. ¿Por qué católicos? Porque eran pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues los católicos. Todos eran pecadores, católicos. Siga. Y se sentaron a la mesa con Jesús. Y tuvieron la dicha de sentarse a la mesa con Jesús. Nosotros los pecadores tenemos la dicha de la Eucaristía, sentarnos a la mesa con Jesús. Somos pecadores, no tenemos problemas, no tapamos nuestros pecados. Sabemos que somos pecadores. Nos dicen los protestantes, ustedes los católicos son unos pecadores. Sí somos pecadores, ¿cómo nos vamos a quitar eso? Siga. Se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Siga. Los fariseos. Escuche, repítalo. Los fariseos. Por tercera vez. Los fariseos. Los fariseos. Vamos a ver a quién se parecen los protestantes. Al ver esto. ¿A quién se parecen? Vamos a ver, aquí dice los fariseos, que hoy día los protestantes hacen el papel de los fariseos. ¿Por qué hacen el papel de los fariseos? Vamos a ver qué hacían los fariseos, qué decían los fariseos y qué dicen los protestantes. Los fariseos decían a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Yo tengo que salirme de la iglesia católica. Ahí lo que hay es publicanos y pecadores, adúlteros, borrachos, idólatras, pecadores. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? La Biblia teológicamente nos está diciendo que a lo largo de la historia siempre habrá fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueado, por fuera muy lindos, pero por dentro podridos, porque también están llenos de pecado y podredumbre. Solo que no sacan, no descubren que tienen pecado. Y lo vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo, con el respeto que merecen los hermanos separados. Los hermanos separados se parecen al gato y los católicos al perro. El gato hace pupú y tapa.
el perro lo deja ahí al descubierto. ¿Y cuándo se da cuenta que el gato hizo pupú? El día que alguien lo descubra y dice, ¡ay, mira, es sinvergüenza de gato! Así pasa. ¿Cuándo sabemos que los protestantes son pecadores? Cuando se descubre algo y entonces dicen, una oveja descarriada. Porque tenían tapado. Todos somos pecadores, pero los fariseos creen que ellos no tienen pecado. No porque no tengan, sino que tapan. Los católicos reconocemos nuestro pecado. Protestantes, los pecadores son los católicos. Repítalo y sigue. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Eso decían los fariseos. Pero el Jesús... Señor no puede comer con publicanos y pecadores. El Señor no puede estar con los católicos. Son una parranda de pecadores. Siga. Pero Jesús los oyó y dijo. Pero Jesús escuchó a los protestantes y les dijo, oigan protestantes lo que dice Jesús. Los sanos no necesitan médico. Los protestantes que están sanos no necesitan a Jesús. Sino los enfermos. Nosotros los católicos sí lo necesitamos. Siga. Aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Aprendan protestantes lo que significa esta palabra de Dios. Dale. Yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. No les pido ofrendas, sino que tengan compasión con el pecador, con el que ha caído. En vez de insultarlo, maldecirlo y mandarlo para el infierno, como hacen ustedes, malditos todos los católicos para el infierno, les pido que tengan compasión. De nada les sirve las ofrendas, los sacrificios, lo que ustedes hagan, las oraciones, los cultos que hacen, si están mandando al infierno a todas las personas y no tienen compasión con el pecador. Vayan y aprendan. Repítalo. Vayan y aprendan, otra vez. Yo no les pido ofrendas. No, vayan y aprendan. Aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. Sino que tengan compasión. Siga. Pues no vine a llamar a hombres perfectos. No vine a llamar a los protestantes que son perfectos. ¿A quién vino a llamar? Sino a pecadores. Sino a los católicos, parranda de pecadores. Entonces, amados hermanos, ¿por qué Dios mandó a Jesús? Y Jesús significa Salvador. Porque somos pecadores. Si Jesús es nuestro Salvador, ¿qué estoy diciendo yo? Que yo soy un pecador y que Él me salva. Y si yo digo que no tengo pecado, Jesús perdió el tiempo conmigo, porque Él vino por los pecadores. Ahora, lo que dice San Lucas es un pecador que se arrepiente. Por eso existe la confesión en la Iglesia Católica. Primero, porque nos reconocemos pecadores. Segundo, porque nos arrepentimos. Y muestra de ese arrepentimiento, nos confesamos. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Porque no reconocen que tienen pecado. Tampoco se arrepienten y no se confiesan. Jesús con ustedes perdió el tiempo como lo perdió con los fariseos. Y anda duro. Jesús le anda duro a los fariseos. A ver cómo le dice a los fariseos duro allá, Mateo capítulo 23, versículo 23. A ver si es el 23, si no lo leemos desde el 23 en adelante. Jesús le anda duro a los fariseos esos que estaban criticando a la gente, diciendo que tenían pecado y que ellos no. El maestro está comiendo con publicanos y pecadores. Vamos a ver qué le dice Jesús en el versículo 23. Capítulo 23, versículo 23 de San Mateo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Que son unos hipócritas. Que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la mesa. Y eso no es con los católicos, eso es con los que cobran el diezmo. Siga. El anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. La misericordia, tener compasión con el pecador. Siga. Ahí está lo que ustedes deben poner en obra, sin descartar lo otro. Siga. Guías ciegos,
Guías ciegos. Ustedes cuelan un mosquitero, pero ¿Un mosquito no era? ustedes cuelgan un mosquito, pero no se tragan un Pero se camello. tragan. Pero se tragan. Ay de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo. No, diga a ella. Oh. Ustedes recorren. Salí peor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo de todo, sin olvidar la menta, el anís y el comino. Y en cambio, no cumplen lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que deberían observar sin descuidar las otras. Guías ciegos. Guías ciegos. Sí son guías. Solo que son ciegos. Siga. Cuelan un mosquito. Cuelan un mosquito, dicen no bailamos pegado. Pero se tragan un camello. Pero están en contra de la iglesia, maldicen a la Virgen María, están en contra de la Eucaristía, en contra de los sacramentos, el Papa es la bestia, todo lo que Dios dejó para la salvación del mundo, eso sí, lo hacen ellos. Entonces están pendientes porque los católicos bailan y esos van para el infierno, pero no se da cuenta que maldecir a la iglesia de Jesucristo, que calumniar a la Madre de Dios, que no recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que estar en contra de la confesión donde Dios deja la salvación, el perdón de los pecados, eso es más grande todavía que bailar pegado. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Siga. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes llenan el plato y la copa en robos y violencia. Robos y violencia, pero a escondidas. Vean ustedes a ver Y por tantos hermanos que se llaman pastores como están robando. Y los escándalos que han dado también robando a la gente. Sigan. Y por encima echan una bendición. Fariseo ciego, haz que seas puro el interior y después se purifica también el exterior. También el exterior. Pongan claro que viene. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen... No corra mucho, que ahí es donde me gusta. A ver, ay ustedes. Pues ustedes son semejantes a sepulcros. A sepulcros. Bien pintados. Bien pintados, por fuera encorbatados, bien vestidos, encorbatados. Que tienen buena apariencia. Que tienen buena apariencia, usted los ve y eso, perfectos, son impecables. Por fuera, buena apariencia. Pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Porque todavía no se han confesado, porque todavía no se han arrepentido, porque dicen que no tienen pecado. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado! Por fuera muy bonitos, por dentro podridos, porque no se han dejado limpiar con el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Y ustedes dicen que no tienen pecado porque por fuera están muy bonitos. Los católicos reconocemos que sí tenemos pecado, y porque tenemos pecado nos limpiamos, nos purificamos, acudimos a Cristo, que es nuestro Salvador, que nos limpia del pecado a través del sacramento de la confesión. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, por fuera muy bien ante los hombres, por dentro llenos de huesos podridos. ¿Qué palabras más duras si no las escribí yo? Yo sé que los escribas y fariseos de aquel tiempo, cuando Jesús les estaba diciendo eso, sentían exactamente lo mismo que tú, hermano separado, sientes ahorita que yo le estoy predicando. Lo mismo, por eso mataron a Cristo.
porque les cantaba la verdad, así como se lo estoy diciendo. Ustedes del lado mío se van heridos, pero no engañados. Y esa fue la manera que Jesús les habló a los fariseos. Les habló con claridad y se fueron heridos, pero no engañados. Ustedes también del lado mío se van heridos, pero nunca engañados. Dejen de engañar a la gente. Repítalo de nuevo y sigue. Ay de ustedes, escribas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos. Como hombres religiosos, cristianos evangélicos, pastores, evangelistas, ¿qué más? Profeta, apóstol, como hombres religiosos. Siga. Pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad. Están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Qué retrato más claro de los protestantes? No digo de todos. No digo, no tanto de las ovejas. Estoy hablando de aquellos dirigentes ciegos que dice Jesús. Guías ciegos. Con ustedes, hermanos pastores. Con ustedes sí es. Con ustedes. No se lo digo de mala manera. Le digo que medite estos capítulos de las Sagradas Escrituras. Que lo examine. Y si usted lo examina y ve que no es con usted, no hay ningún problema. No te preocupes. Pero si examina y es con usted, a ver, arrepiéntete. No te moleste porque es un cura que se lo está predicando y usted es pastor. No importa. Así sufrían los fariseos cuando Jesús les predicaba. Sea humilde. Baja la cabeza. Baja la cabeza. Señor cura, pero es que ustedes también, los curas, tienen que examinar eso. También lo examinamos, ciertamente. Y yo hago ese trabajo todos los días. Antes de predicar, me examino. Me examino para no quedar descalificado yo, como dice Pablo. Tengo que examinarme, porque yo también soy líder de una comunidad, de una iglesia. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Por eso yo tengo que estarme examinando y tengo que estarme confesando. Porque no quiero ser un sepulcro con huesos podridos por dentro, sino que tengo que buscar el perdón del Señor. Hermanos queridos, esta es la palabra del Señor. Yo sé que los hermanos separados hoy me van a maldecir 1000 veces más. Yo les perdono. Pero era necesario que antes de que mueran, escuchen la palabra del Señor. Es necesario que antes de morir oigan a un sacerdote del Dios Altísimo predicarles la palabra del Señor con claridad, sin adornos, sino así. Déjate impactar y no te moleste. Estoy dando capítulos y versículos para que lo entienda. Perdónenme. Si te he ofendido como Cristo ofendió a los fariseos, perdóname. Pero no puedo hacer otra cosa. Debo predicar la palabra de Dios a toda criatura, y usted es criatura de Dios. Y anda por malos caminos. Y el Señor me ha mandado como sacerdote a buscar la oveja perdida. Ciertamente la oveja rebelde, cuando está perdida y el pastor la encuentra, quiere correr, huir. Pero hay que buscarla. De corazón a corazón, déjate impactar por la palabra del Señor. Está bien, si no me quiere creer lo que le digo, agarre la Biblia y lea todo el capítulo de Mateo 23 y verá que hay mucha tela que cortar, y verá que Jesucristo no dijo eso es lo mismo, sino Jesucristo habló con claridad para que la gente no se engañara. Seguimos. La pregunta que viene.
Padre, yo le quiero preguntar, ¿se puede casar una persona católica con otra que no tiene ninguna religión? Y la otra que no tiene religión no está interesada en empezar ninguna religión. Sí, se puede casar con el compromiso, que tiene que ser un compromiso de respetar la fe del católico y de dejar que lo eduque los niños en el camino de la fe católica, si no, no. Gracias. Acérquense, no, aquí, acérquense. Con los dos. Con los dos. Los dos. Oh, okay. Más que una pregunta, creo que usted también hace lo mismo que los hermanos separados. Tomar capítulos y versículos literalmente y pasajeramente. Y lo puedo comprobar con las mismas prédicas que usted comparte. Por ejemplo, lo de la Santísima Trinidad. Dice que María es madre de Dios porque es madre de Jesús. Entonces, ¿podemos decir que María es esposa de Jesús también? De acuerdo a nuestra fe. No. ¿Por qué no? Porque al decir que María es madre de la persona de Jesús, no está diciendo que es la esposa. Porque resulta, nosotros en la fe tenemos la Santísima Trinidad, que son 3 personas, un solo Dios. María es madre de la primera, no, padre. De la segunda, hijo. Entonces ella es madre de la segunda persona. Y la segunda persona es Dios. ¿Qué significa Dios? Naturaleza divina. Nosotros somos de naturaleza humana, observa. Ella es de naturaleza humana. Él de naturaleza humana. Yo de la naturaleza humana. Una sola naturaleza. Pero 3 personas distintas. ¿Ves? Y sí lo es. Pero, por ejemplo, en lo que es la Trinidad que dice Santo Tomás de Aquino y también San Agustín, dice que en la Trinidad no hay orden de personas. ¿No hay qué? En la Trinidad no hay un orden de personas. Y lo podemos... Está bien, no hay orden de personas. No hay orden de personas. Pero está bien. Entonces, vean, si decimos que María es madre de Dios, porque es madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y decimos que es esposa del Espíritu Santo, entonces estamos dividiendo, porque en una parte sí la queremos unir y en la otra parte no. Es que usted tiene que ver una cosa, que tiene que saber qué significa ser madre. Madre no significa la que hace al hijo. Madre significa la que pare al hijo. Ninguna madre hace al hijo. Su mamá no lo hizo a usted. Cuando su mamá quedó embarazada, ni sabía si era hombre o mujer lo que venía. Porque ella no lo hizo. Me hizo Dios. La hizo Dios. Entonces, sin embargo, déjeme termino y le doy chance. Sin embargo, su mamá, es su madre. No deja de ser su madre, porque madre es aquella que engendra y que pare. ¿Sí? María es madre ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque ella engendró a Jesús y parió a Jesús. No parió al Espíritu Santo, no parió al Padre. Entonces es madre de aquel que llevó en el vientre y parió. Por eso decimos que es madre. ¿Y quién fue primero? ¿Jesús o María? Jesús. Entonces Jesús es padre de la Virgen María. A ver. De acuerdo al orden trinitario, en el momento de la concepción de la Virgen María, Jesús estuvo ahí. Jesús es redentor de la Virgen María. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no es redentor? Lo que tiene que ver es que usted comprenda que ella es madre porque lo llevó en el vientre y lo parió, y Jesús ya existía desde antes. Ya existía desde antes. El hecho de que Jesús ya existiera desde antes no le quita a María que sea madre. ¿Por qué ella es madre? Porque Jesús, que existía desde antes, vino y se encarnó en el vientre de María. Al encarnarse en el vientre de María y parir, entonces María automáticamente pasa a ser madre. Pero él ya existía desde antes, ciertamente que sí. Entonces Jesús es padre de la Virgen María primero. Pero entonces, observe,
que si usted me dice, Él es el creador de la Virgen María, sí. Lo es. Es el creador de la Virgen María. Entonces Jesús es padre de María. Es el creador. Y en un tiempo determinado... A ver. Okay. A ver. Eso es lo que usted no comprende. Una cosa es el creador y otra cosa es el padre. ¿Sí? Usted es padre de su hijo, pero usted no es el creador de su hijo. Jesús es el creador de María, el creador. Su padre. Pero el padre de María, tenemos, ¿cómo se llamaba? Joaquín, es el padre de María. En un tiempo y momento determinado. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que usted simplemente está un poquito confundido porque usted quiere agarrar, complicarse buscando una respuesta simplemente humana y enfocarlo todo desde allí. No, si lo miramos desde el punto de vista de los mortales, María tuvo padre, María tuvo madre, Jesús tuvo madre. Y ahora bien, si usted viene a decirme que Jesús fue el padre, Jesús no engendró a María. Claro que lo engendró. No la engendró. Jesús estuvo ahí. Jesús, a ver, observa, piense lo que le voy a decir, okay. Y observa. No se debe llevar por los hígados. No, por supuesto que no. Piensa lo que voy a decir. ¿Quién engendró a María? Dios. No estoy preguntando quién la hizo. No confunda una cosa con la otra. Ese es el okay. La gente lo están viendo por internet. Lo están viendo la gente aquí pensante. Por eso le digo, use este pote que Dios nos ha dado. No se deje llevar por el sentimentalismo. Por simplemente voy a enfrentar al cura, le voy a hacer quedar mal delante de la gente. No, use este pote. A usted lo engendró su papá. A usted no lo engendró Dios. Dios lo creó a usted, pero lo engendró su papá. ¿Y cuál es primero? Entonces a María la engendró San Joaquín. Eso es otra cosa. Entonces, si Dios es nuestro Padre y María es hija de Dios, somos hermanos con María. Y lo dice también el Papa Pablo VI en una de sus encíclicas. Ahora yo quiero que usted comprenda, y se lo voy a decir con Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nosotros somos hijos de Dios, pero no como Jesús. Jesús es hijo unigénito de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Nosotros somos hijos por adopción. Ahorita me acaba de decir que no. Y ahorita me dice que somos hijos por adopción. A ver, lo que le dije, mira usted que quiere confundir. Usted me dijo que Dios había engendrado, no me venga con mentiras. Regresamos el video, lo regresamos, no se contradiga. Usted no viene aquí a hablar conmigo así que yo soy un tonto que me voy a dejar confundir. A ver, usted dijo, regrese en el video si estoy diciendo mentira. Usted dijo que Dios había engendrado. Yo le dije que no, que Dios creó. Entonces no me venga a caer a Entonces, mentiras. ¿Quién es primero? ¿María o Jesús? Jesús. Entonces Jesús es padre de la Virgen María. Es creador. Entonces, creador, padre. Es importantísimo. Ok, déjame hablar. Hable. Es importantísimo que podamos ir a las Sagradas Escrituras y él lo dijo perfectamente en un video. Miren el video sobre la Santísima Trinidad. Miremos ese video y miremos también toda la teología que dice Santo Tomás de Aquino y también todo lo que está diciendo San Agustín sobre la Santísima Trinidad, porque ahí está cimentada nuestra fe. Esa es nuestra fe. Creer en la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad es Dios uno y trino. Partir desde ahí. Por eso María, antes de ser la Teotocos, es la Corituteo. María es hija de Dios. Entonces, así como usted lo hace, lo hacemos nosotros, y lo hacemos eso, es tomar pasajes bíblicos de aquí para allá y confundimos de una de otra forma. Si me deja, te lo puedo explicar. Si lo quieres creer, lo cree. Y si no lo quiere creer, seguimos siendo amigos. Pero te lo voy a explicar. Entonces, usted me lo explica y yo lo explico y yo termino. Sí, y la gente está escuchando y simplemente lo están viendo. Incluso pueden retroceder el video para que lo analicen. Todas las contradicciones que usted tiene aquí por no creer en la Santa Madre Iglesia. Por usted
querer inventar una nueva doctrina. Se les respeta, eres persona, eres libre y puedes decir lo que quieras, pero eso se llama herejía. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A ver, una cosa es ser hijo porque engendró, y otra cosa es ser hijo porque adoptivo. Algunos de ustedes pueden tener un hijo adoptivo y saben lo que significa eso. Y pueden tener otro hijo que no sea adoptivo porque usted lo engendró. Nosotros somos hijos de Dios, no engendrados, somos adoptivos. Es una cosa muy distinta que él no es capaz de entender, pero que la Biblia lo dice. El único hijo unigénito, engendrado por el Padre, es Jesús, más nadie. Nosotros somos hijos adoptivos, lo dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4 en adelante, que lo vamos a leer. Las palabras de él se le respetan, pero no es palabra de Dios. El pobre está confundido. Y en vez de buscar una ilustración, una luz, viene a querer imponer lo que él piensa. Sí, le respetamos. Y tienes toda la libertad de decir lo que quiera, pero debes tener la sencillez de escuchar y de ver lo que enseña la iglesia y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo pienso otra cosa, yo quiero enseñar otra cosa porque a mí me parece. Eso es respetable. Mire cuántas sectas hay, cuántas personas han llegado a pensar distinto y dicen lo que quiera. Pero no venga usted a querer decir que la Iglesia Católica está enseñando cosas que no son, o que yo estoy enseñando cosas distintas a la Iglesia Católica. No, se lo voy a comprobar. Gálatas 4:4. Y yo también se lo compruebo con un versículo sí, cierto. Y la gente tiene ojos para ver y oídos para oír. Perfecto. Y aquí cada quien saca sus conclusiones. Perfecto. Dale. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. A su Hijo, el único Hijo de Jesús, de Dios, es Jesús. Su Hijo. Que nació de mujer. Nació de mujer, es hijo también de María. Y fue sometido a la ley. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. Para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos. Derechos como hijos, los recibiéramos. ¿Esto qué significa? Que somos hijos adoptivos de Dios. Sigan. Ustedes ahora son hijos. Ahora son hijos. Antes eran criaturas de Dios, ahora son hijos de Dios. Siga. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clamó al Padre, Abba, o sea, Padre. Siga. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Te da la herencia. Entonces, aquí hay que estar claro que existe el hijo engendrado y el hijo adoptivo. Si no lo entiende desde este punto de vista, se le respeta. Sí, es importantísimo que podamos ir al principio sin principio, que esa es nuestra fe. Leamos el catecismo de la Iglesia Católica, hay muchísimos numerales a donde van hablando claramente la importancia de la Santísima Trinidad. La Eucaristía, como compartí ayer, la Eucaristía es trinitaria. Entonces, él partió ahorita con ese pasaje que él partió de un principio con principio. Entonces, primero él dice que Dios es nuestro creador, por lo tanto él es nuestro Padre, no adoptivo. Es nuestro Padre porque él nos ha creado. Hermano, ¿sí le puedo bajar un poquito? Él nos ha formado. Entonces, si Dios es nuestro creador, si Dios nos ha regalado la vida desde nuestra concepción, por lo tanto somos hijos de Dios. Por eso en lo que es la teología de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, es importantísimo ir conociendo más el misterio trinitario, nuestra fe, donde está cimentado toda nuestra fe. Como él va diciendo que no hay un orden en la Santísima Trinidad, y van explicando todo lo que es
la teología, hay un montón de libros sobre eso. Y, usted lo sabe perfectamente. Porque usted ha leído todo lo que es la teología de Santo Tomás de Aquino y cómo Jesús es. Aquí la importancia es de que Jesús no es una criatura de Dios. Ok, hermano. Está bien. A ver, ya hermana, ya vamos, digo. Hermano, termine de hablar. Voy a terminar y continúa usted. Voy a terminar. El Padre toma muchos pasajes igual que nuestros hermanos de otras denominaciones y ataca a hermanos de otras denominaciones también, aunque él diga que no. Y los ataca con pasajes también, pasajes que ya han pasado. Entonces, aunque él diga que no, de una u otra forma atacamos. Si Jesús estuviera aquí y ahora, conocer las cualidades del cuerpo resucitado, esa es mi fe, y por eso no me voy de la Iglesia Católica. Porque mi fe está cimentada en la Santísima Trinidad, y mi fe está cimentada en la Eucaristía. La Eucaristía es trinitaria y está desde el principio sin principio. El principio es de que Dios es nuestro Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sí, por lo tanto Dios es nuestro Padre. Gracias. Que Dios los bendiga y que pasen muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, gracias. A ver, debo aclarar que el hermano tiene la misma idea de los hermanos separados, de creer que con gritar va a convencer al mundo. Ese es el arma de los que no tienen argumentos. Se les respeta, pero deben saber que ese es el arma de los que no tienen argumento. Para asustar, para amedrentar, para lo que dice la Biblia, dicen cosas que parecieran estar tan seguros, pero no saben ni siquiera lo que dicen. Me da tristeza porque dice ser católico, pero me da alegría porque es la muestra de que si ustedes y yo como católicos no nos dejamos guiar por los pastores de la iglesia, vamos a seguir dividiendo, vamos a seguir inventando, vamos a caer en herejías tan grandes. Claro está, él es su inspiración, es lo que él opina. Imagínense que cada uno opinara lo que quiera como él. Entonces no habría una sola fe, entonces no habría una sola esperanza, entonces no habría una sola doctrina. Tanta doctrina como cabezas hay en el mundo. Pero querer inventar lo que ya está inventado es un error. Simplemente se le respeta. Ahora, él dice que yo contradigo a los hermanos, o que yo le refuto a los hermanos, o que yo le digo así a los hermanos, sí. Léame a ver a San Mateo capítulo 4, del versículo 5, Mateo capítulo 4, versículo 5 en adelante. Usted va a ver que eso no es ningún problema. Que yo le dé citas a los hermanos, eso no es ningún problema. Que el problema es que los hermanos agarran la Biblia y comienzan a querer atacar y decir todo lo que le venga en gana. 4 o 5 en adelante. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice... Observan al diablo basando su doctrina, sus palabras en las Sagradas Escrituras. El diablo ataca a Jesucristo con las Sagradas Escrituras. A ver si Jesucristo no hizo lo mismo. Siga. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Siga. Jesús replicó: Dios también... No. Dice también la Escritura. Dice también la Escritura. Él me critica porque yo le predico con la Escritura también, igual que lo hacen los protestantes. Jesucristo también le predicó al diablo con la Escritura. Observe, el diablo le predicó a Jesucristo con las Escrituras y lo hizo de manera errada. Jesucristo le predicó al diablo con las Sagradas Escrituras y lo hizo no de manera errada. Yo soy sacerdote
del Dios Altísimo, estoy dentro de la iglesia de Jesucristo y estoy predicando la palabra del Señor. Sí, no me puedo quedar callado y Él me quiere chantajear, pero ¿por qué predica con la palabra de Dios? Si soy sacerdote del Dios Altísimo y Él me mandó a predicar la palabra, ¿por qué no? Y si viene alguien con la palabra como Satanás a querer confundir, pues con la palabra es que le puedo aclarar, ¿cómo no? Lo hacía San Pablo. San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 en adelante, o se le puede leer desde el 1 en adelante, ustedes verán que San Pablo se encuentra con la misma realidad. San Pablo se encuentra con hombres que predican las Escrituras. Y San Pablo ve que están predicando mal. ¿Y qué hace San Pablo? Con las mismas Escrituras les refuta. A ver, Hechos, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. De modo que simplemente cuando no se conocen las Escrituras puede cometer y decir barbaridades, pero en las Sagradas Escrituras está claro que nosotros todos tenemos que hablar con las Sagradas Escrituras. A ver, dale. 4:17. 17:1 en adelante. 17:1. Si la tiene la hermana, pase de allá. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutieron con ellos, basándose en las Escrituras. Ahí tiene San Pablo, basándose en las Escrituras, le predicaba. Más citas, Hechos 18:24, ahí también está, usted la puede buscar. O sea, decir que no se puede refutar con las Escrituras, segunda de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, es útil para rebatir, es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para formar. Que Él me venga a decir a mí que no puedo rebatir con las Escrituras, se le respeta. Tiene libertad. Es nuestro hermano y se le escucha, pero está equivocado. Solamente ustedes deben ver que un católico que no se prepara puede llegar a cometer tantas herejías, y exactamente por eso salen tantas sectas. ¿Y de dónde? Católicos que soberbios, que creen ser más papistas que el Papa, que se creen doctores de la ley sin entender lo que dicen y lo que afirman con tanta seguridad. Eso es un gran problema. Claro está, hermanos, yo quisiera que ustedes comprendan que Él no tiene la culpa y no lo voy a tratar mal, ni lo voy a insultar, ni nada. No, simplemente solo quiero que ustedes observen, ustedes lo vieron claro, no tener claras las cosas, los conceptos, se confunde. Ahora, ¿qué le aconsejaría yo al hermano de corazón? Yo le daría un consejo. ¿Le agarra o no lo agarra? Bien, pero le daría un consejo, que busque en internet Padre Luis Toro y vaya estudiando las enseñanzas con detenimiento, con humildad y sencillez, buscando la cita, y se deje guiar y no venga a decir cosas que son bonitas, novedades, pero que no es la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, otra pregunta. Buenas noches, Padre. Buenas noches. A mí me gustaría que usted me pudiera brindar la sabiduría para ayudar a los jóvenes que dicen que si Dios hizo la hierba verde para consumir, entonces la marihuana no es mala. A ver, observe, no sé si se llama destornillador también esto para sacar tornillos, y usted, destornillador lo llamamos en Venezuela. Usted es el fabricante de destornilladores.
El plan que usted hace de ese destornillador es algo en su plan, cuando usted crea ese destornillador, lo hace, la finalidad es atornillar o destornillar. Pero resulta que este señor un día se pone bravo con alguien y agarra un destornillador y se lo zampa y lo mata. ¿Usted lo hizo para esa finalidad? No. No. Él cambió la finalidad. Lo usó mal. Las cosas son buenas. Depende del uso que le dé. La droga la están usando mal. Y eso es malo. Cuando se usan mal. Dios hizo las cosas buenas y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Todo bueno. La libertad de nosotros nos da permiso, nosotros mismos, no Dios, nosotros mismos nos damos permiso de las cosas malas a hacer cosas, de las cosas buenas a hacer cosas malas. Distinto a Dios. Dios de las cosas malas saca cosas buenas. Y nosotros de las cosas buenas hacemos cosas malas. Y ese es un problema. Pero, ¿habría en la Escritura algún pasaje, alguna referencia, algún versículo donde yo pudiera ayudarlos a ellos para hacerlos entender que la cosa es buena y que no la deben de usar? Las cosas buenas, pues usted busca el Génesis, cuando Dios creó, del Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando Dios creó las cosas, usted va a encontrar que cuando iba creando las cosas, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y Dios lo que hizo, lo hizo bueno. Pero usted verá que luego, ¿por qué pecó? Porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, para él poder decir que era bueno y que era malo. Y ahí es donde viene el pecado. En vez de hacer lo que Dios mandaba, él quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso le permitía descubrir qué era bueno o qué era malo. En castellano significa, ya no le obedece a Dios, sino usted mismo decide qué es bueno y qué es malo, qué es lo que usted va a hacer. Y ahí es donde viene el pecado. Por eso Dios nos dio el libre albedrío, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros nos vamos por el camino chueco. Así es. Muy amable, gracias. Bueno, Yo nomás tengo una pregunta sencilla. Me han preguntado varias personas que qué significa en el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y yo les contesto, a los vivos que estuvimos en la luz y los muertos que estuvimos en la oscuridad. Y yo creo que usted me corrija. Bueno, eso también es verdad. Okay. Eso también es verdad. Pero también quiere decir que Él vendrá a juzgarnos a todos. Que no podemos decir, Él no va a juzgar a los que ya se murieron antes que nosotros. O Él va a juzgar solamente a los que ya murieron y nosotros no. Pero también significa lo que usted acaba de decir. Okay. Otra preguntita pequeña. O sea, cuando nos morimos, nosotros tenemos que... No le entiendo. Cuando ya que nos muramos, ya que nos muramos, creemos pues que el alma se va a ir dependiendo de lo que hacemos, ¿verdad? Sí. También estamos juzgados en un pequeño juicio y nos vamos a esperar hasta el fin del mundo, o ya estamos juzgados allí. La Iglesia Católica enseña que hay el juicio particular y el juicio universal. Okay. ¿De dónde agarra el juicio particular? De Mateo capítulo 5, versículo 25. Okay. Puede existir alguna persona que diga, yo no estoy de acuerdo, y se le respeta. Yo le estoy explicando la doctrina de la Iglesia Católica basada en la Sagrada Escritura, cuáles son los argumentos. Otra persona puede decir, no estoy de acuerdo. Pero al mirar aquí, vamos a encontrar que según la Biblia hay un juicio que usted y yo, cuando muramos, vamos a entrar a llegar a la presencia de Dios. Dale. 5:25. ¿Usted lo tiene? Léalo, bonita. 5:25 de Mateo. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Van todavía de camino al juicio, siga. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias
que te encierren en la cárcel. Te encierren en la cárcel. En verdad te digo. Aquí hay una verdad que nadie puede negar, porque Jesús dijo, en verdad significa no es mentira. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Sí saldrá, pero cuando haya pagado el último centavo. Entonces, ese no es el infierno. No es el purgatorio. No es el purgatorio, no es el cielo. No. El cielo no es una cárcel donde te va a pagar. No es el infierno porque el infierno es eterno. Sí. De ahí saldrá cuando haya pagado el último centavo. Entonces aquí está hablando que va a ir a un juez, lo va a mandar a la cárcel y luego saldrá de allí. Mientras que en el juicio final ya es malditos para el infierno o benditos para el cielo, de Mateo, el mismo Mateo, capítulo 25, versículo del 31 en adelante, que ustedes lo saben, no lo vamos a leer por razones de tiempo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero. ¿Cuándo, Señor? Cuando hiciste con esto. A unos mandará a la derecha y a otros mandará a la izquierda. Ese es el juicio final, cuando ya no hay opción. Ya va uno para el infierno y otro para el cielo. Ok, muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Acerquen al otro también. Buenas noches. Un hermano me encargó que le hiciera esta pregunta de las parábolas del Señor. Se llama la medida de levadura y las 3 medidas de harina. Que si las puedes explicar, por favor. ¿Cómo así? Sí, la parábola de las 3 medidas de harina y de levadura que se mezclan. Bueno, ahí si la levadura es poquita y tienen que agarrar toda la masa, nosotros tenemos que ser como esa levadura en medio del mundo, y que aunque somos poquitos, tenemos que hacer lo que yo estoy haciendo, que agarre y empape al mundo entero. Lo mismo que ustedes son la sal, le dan sabor, ustedes son la luz y tienen que alumbrar. Gracias por acompañarnos en Cristianos al Rescate. Si este contenido te ayudó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas descubran la verdad de la fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.